Hechos capítulo 2 del versículo 37 al 41. Y leemos la palabra del Señor en toda reverencia en esta hermosa tarde. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor, por la misma, que es eficaz, es verdadera. Háblanos, por favor, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que esta palabra, Señor, se haga rema en vosotros. Que no solamente seamos oidores, sino que la pongamos por práctica, seamos hacedores de la misma. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, que en esta tarde, Señor, separa este tiempo para aprender de tu palabra, no mi palabra, no mi mensaje. Esto es palabra tuya, Dios. Se origina en ti, Señor. Eres tú hablando al corazón de cada uno de vosotros, a tu iglesia. Amén y amén. Pueden sentarse en esta hermosa tarde. Vamos a estar hablando un poquito acerca de ser salvo. Y tenemos que, en una ocasión les hablaba, pero vamos a volver porque estamos en un tiempo muy peligroso. ¿Usted lo sabía? Este es el tiempo más peligroso, cuando vamos a la Biblia, el tiempo más peligroso que le ha tocado vivir a la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Porque es el tiempo de la apostasía. Y sabemos que la apostasía no se da en el mundo pecador, sino que la apostasía se da dentro de la llamada iglesia del Señor. ¿Sí o no? Amén. Y puede sacar su libreta, su bolígrafo, lápiz y tomar, ¿verdad?, notas de varias citas bíblicas que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Y cuando vamos a la palabra del Señor, vemos aquí que la pregunta más importante de la vida ha sido y seguirá siendo, y que se hace todo tipo de personas, sea del país que sea la nación: ¿cómo debo hacer o qué debo hacer para ser salvo? Hay personas que se preguntan: ¿cómo yo voy a ser salvo? ¿Y qué yo tengo que hacer para ser salvo? Hay muchas preguntas, ¿verdad?, que se hacen las personas referente a la cristiandad, pero la principal que podemos darnos cuenta, y a raíz de la Escritura vemos que había muchas personas que se preguntaban: ¿cómo puedo ser salvo? Y esta pregunta todavía sigue hoy vigente en el 2017. Y esta pregunta está bajo diferentes formas. Y ¿sabe algo? Que no solamente la encontramos en personas del siglo de hoy, sino que hombres bíblicos, cuando vamos a la palabra, hicieron la misma pregunta. ¿Sí? ¿Sabe? Hombres bíblicos que nos presentan las Escrituras se hicieron la misma pregunta. Y uno de ellos fue Job. Cuando uno va al capítulo 9 del libro de Job y el versículo 2, él pregunta: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Job se está haciendo la pregunta: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y aquí quiero decirle algo, iglesia.
Me preocupa en este tiempo escuchar enseñanzas que están por la línea que las sanidades es la garantía de salvación. No sé si usted ha escuchado, pero he escuchado muchos maestros, muchos grupos religiosos que están enfocados en los dones de sanidad, especialmente carismáticos, que están enfocados en ¿qué? En sanidades. Ellos dicen que para que se manifieste salvación tiene que haber sanidad. Pero ¿sabe algo? La pregunta que yo me hago, ¿todos los que Jesús sanó fueron salvos o le siguieron a Él? Porque la Biblia relata que aquellos mismos que Él sanó gritaron también que lo crucificaran y que la sangre fuera sobre ellos y sobre sus hijos. Aquellos que Él alimentó, o sea, entonces quieren poner como que las sanidades es la garantía de salvación. He escuchado personas que dicen, Dios sanó a esa persona ya está salva, porque Él la sanó. He escuchado personas que dicen, si Dios no te ha sanado de X condición, es que no eres salvo. Y eso es un error bíblico. Va en contra de lo establecido. Porque el mismo Job se pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y sabe algo, que hoy nos quieren poner la salvación como obra a través de los milagros. O sea, si no hay unos milagros, si no hay unas liberaciones, si no hay un mover como el hombre quiere y anhela, pues dicen, no, en ese lugar no hay salvación. No sé si usted ha escuchado personas que dicen, en esos lugares, personas que han dicho y maestros han dicho, esas iglesias están muertas porque nadie cae al piso, porque no hay una manifestación que alguien salga corriendo. Y muchos dicen, esa iglesia está vacía, ahí no está Dios, ahí no hay salvación, ahí no está el Espíritu Santo. Pero son pensamientos humanos, no son bíblicos. ¿Vamos bien? ¿Sabe? Y vemos personas que cuando ven estas manifestaciones, dicen, ahí sí estuvo Dios. Ahí sí está Dios. Cuando alguien cae al piso, cuando alguien sale corriendo, cuando alguien habla en otras lenguas, dice, ahí sí está Dios, ahí sí hay salvación. Pero ¿sabe algo? Hay muchos que en aquel día llegarán ante el Señor. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre hice tantas cosas. Y Él le responderá, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque eso no garantiza, eso no quiere decir que la salvación se manifestó. Porque la quieren llevar a una salvación que es por base de lo que el hombre, a base de lo que el hombre haga. Y estamos en un tiempo muy peligroso. No sé si usted se ha dado cuenta que hay unos movimientos que todo es, que quieren llenar estadios, quieren llenar X lugares, pero es para la gloria humana. No sé si usted ha escuchado personas que dicen, aquel anda con la unción de sanidad, donde aquel llega, ahí sí es verdad que van a pasar los milagros porque anda con una unción de sanidad. Inclusive hay muchos que dicen, no, para que Dios sane en tal ciudad tienen que traer a tal persona porque a través de esa persona los milagros se van a manifestar. Y muchas personas que andan diciendo, enseñando las unciones frescas, que si esa unción fresca se va a derramar, es que Dios va a salvar. Si no traen a fulano, no se va a manifestar la salvación. Cuando vamos a la palabra del Señor, acompáñenme un momentito a Hechos capítulo 3. Acompáñenme un momentito ahí el versículo 11. En Hechos capítulo 3 ocurre un evento hermoso, porque nos habla acerca de la curación de un cojo de nacimiento. Y nos relata, ¿verdad?, el capítulo 3, que Pedro y Juan iban juntos a la hora novena, la de la oración, ¿verdad? Iban al templo, ellos, y se detuvieron porque allí cada día traían a un hombre paralítico y lo colocaban, ¿verdad?, frente allí a la puerta del templo La Hermosa. Y este hombre estaba allí con un propósito de pedir limosna, o sea, que la gente se compadeciese de él y le entregara algo de dinero monetario para él poder quizás, ¿verdad?, durante el día comer, suplir, ¿verdad?, las necesidades del día a día. Y dice que Pedro y Juan se detuvieron y le hablaron a este hombre. Y le hablaron de una manera que Pedro dice, míranos, ¿verdad? Le dice, míranos, que estuviera atento. Y le dicen, no tenemos oro ni plata,
pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué dice la palabra? Se manifestó un milagro, claro que sí. Aquel hombre comenzó a danzar, entró con ellos al templo. Y la gente se asombró de tal manera que le reconocían. Ese es. Y él estaba allí adorando. Un milagro. Un milagro. Ahora, cuando vamos al verso 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, ahí lo dice, había sido ¿qué? Sanado, un milagro. Todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, ellos estaban sorprendidos no por la adoración que estaba dando aquel hombre en gratitud por la sanidad. Ellos estaban sorprendidos por el milagro. Sin embargo, Pedro les dice, les habla claro y le dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y le dice más, le pregunta, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro le habló claramente, no somos nosotros los que sanamos, no somos nosotros los que tenemos el poder. Esto no es lo que Dios quiere que nosotros estemos detrás. Y que mucha gente está detrás de milagros y detrás de campañas de milagros. Pero la pregunta, ¿estamos de esa misma manera en la palabra? Pedro le está diciendo, hay algo más grande que esto. Hay algo más grande que los milagros. Y Pedro le dice, y Pedro le habla claramente, nosotros no somos los que sanamos. Y que muchos hombres hoy se atribuyen sanidades. Que muchos hombres hoy se paran por la radio, televisión y se atribuyen milagros. Que es por ellos. Sin embargo, Pedro les dice, ¿no? ¿Sabe? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. Y les dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad y en presencia de todos vosotros. Pedro le estaba hablando claramente, le está diciendo, no pongan la mirada en nosotros, no tenemos el poder para sanarle, pero hay algo más grande, hay una salvación que es en Cristo Jesús. Iglesia, el milagro más grande no es que un muerto resucite, usted lo sabía. No es que un paralítico se levante. No es que un ciego reciba la vista. El milagro más grande es ver al Espíritu Santo de Dios que traiga a hombres, mujeres, niños, ancianos a reconocer que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ese es el milagro más grande, el de la salvación. ¿Cuántos han experimentado la salvación? ¿Cuántos sienten el gozo de la salvación? Denle un fuerte aplauso al que vive. En esta tarde vemos milagros aquí. Hay hombres y mujeres que hoy con libertad pueden decir que Jesucristo es el Salvador. Ese es el milagro más grande que puede ocurrir sobre la faz de la tierra.
¿Y por qué le doy esta introducción de esta manera? Porque hay muchos que hoy tienen la mirada puesta solamente en milagros, en señales, pero se han olvidado del Cristo que salva. Hay muchos que se han atrevido a decir que por tal sanidad ya la persona es salva. Cuando aquí el mismo Job preguntó, ¿cómo se justificará el hombre? Con Dios. El joven rico que vemos en la palabra del Señor, en Mateo 19, versículo 16, también hizo la pregunta. ¿Recuerda el joven rico? Hizo la pregunta. Él le preguntó al Señor, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Porque él se presentó como uno perfecto, ¿verdad? En todo. Estudiado. ¿Sabes? Dijo, esto va a ser aquí, sencillo. Ya yo cumplí con todo. Ya tengo la salvación, rapidito. Pero se fue triste de allí. ¿Por qué se fue triste? Porque le tocaron lo más que él quería. Sus riquezas. Pues ve, da todo a los pobres. Repártelo todo. Y el joven se fue de allí. Con un dolor en el corazón. Los discípulos le preguntaron a Cristo en Mateo 19, versículo 25. Le preguntaron a Cristo, los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? Los mismos discípulos le preguntan a Cristo, ¿quién pues podrá ser salvo? Los judíos en el día de Pentecostés, en Mateo 19, 25, preguntaron a Cristo, o preguntaron, ¿verdad?, a los discípulos, le preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos preguntaron también. El carcelero de Filipos, en Hechos 16, versículo 30, también hace la pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Preguntó este hombre. Y cierta persona se acercó a Jesús en Lucas 13, 23 y le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? O sea, que vemos a través de la Escritura, de la palabra de Dios, que muchas personas, aún sus discípulos, se acercaron, hicieron la misma pregunta. Ahora, en esta tarde hermosa, ¿qué es necesario hacer para ser salvo? Escuchamos muchas personas con ideales humanistas, enseñanzas de hombre, que se han atrevido a decir que para ser salvo es necesario abstenerse de comer carne. He escuchado personas que enseñan. Abstenerse de ir a ver una película al cine. He escuchado personas. Y el mayor de los casos, y lo vieron mis ojos, una iglesia en mi país, se llama iglesia, pero aquello es un grupo sectario. Si los hombres van por la puerta con barba o un bigote, no los dejan entrar. Porque eso quita salvación. ¿Sí? Que primero tiene que quitarse todo eso para entrar y recibir salvación. Pero sabemos que son cosas antibíblicas, no son bíblicas. La pregunta, ¿qué es necesario hacer para ser salvo? La palabra nos da la respuesta. Número 1, arrepentirse. Respuesta bíblica, arrepentirse. Juan el Bautista dijo y predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista lo predicaba y lo vemos en Mateo 3:2. El Señor Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? El Cristo resucitado. El que vive, el que nos salvó, nos libertó. A Él adoramos en esta tarde. Ese es el Evangelio. No es lo que dice un hombre o lo que dice el otro sistema. Se trata de lo que Dios ya estableció en su palabra. El Evangelio es Cristo Jesús vino, resucitó, vive y ha de venir. Denle un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Poderoso el Señor. El apóstol Pedro habla en el capítulo 2 de Hechos y versículo 38 y lleva la palabra arrepentíos. Arrepentíos. El arrepentimiento es el primer paso cuando comienza el proceso de salvación. Ese es el primer paso. ¿Ves qué distinto es a lo que los hombres enseñan a lo que dice la Biblia? Por eso es importante estar nutridos y estar centralizados en la palabra del Señor, porque hay muchas ideas humanas que van en contra de lo que Dios estableció. Y por eso vemos hoy falsos conversos, vemos hoy falsas, ¿verdad?, personas que hacen la oración, ¿verdad?, que hemos hablado aquí los jueves en la enseñanza, hacen la famosa oración del pecador y sus vidas siguen de igual manera, porque los sistemas piensan que ya con una oración ya todo terminó y ya la persona pues ya está en Cristo. Pero si no hay unos cambios, si no hay, ¿verdad?, ese gozo de la salvación está ahí latente y hay un estilo, ¿verdad?, de vida diferente, entonces hay problemas. Pero los sistemas, acomodando a su conveniencia, pues se atreven a declarar a unos salvos, a otros no salvos, cuando hay un proceso bíblico y el primer paso es arrepentirse. El segundo paso, creer en el Evangelio. Y cuando miramos el Evangelio, hoy estamos en una época donde muchos dicen tener el verdadero Evangelio. Usted no ha escuchado personas que dicen, yo sí tengo el verdadero Evangelio. Otro grupo dicen, yo tengo el verdadero Evangelio. Otro grupo dice, no, yo tengo el verdadero Evangelio. Aquellos no lo tienen. No, el Evangelio es uno solo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro evangelios. El Evangelio es uno solo, Jesucristo. Jesucristo. Y Marcos nos habla en el capítulo 1, versículo 15, y dice, y creed en el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Evangelio es Cristo Jesús. Y el trabajo de la iglesia es predicar a Cristo Jesús. Es predicar el mensaje de la cruz, el mensaje de aquel que dio la vida, aquel que resucitó, aquel que ha de venir. Nuestro mensaje principal, central, el autor principal de la iglesia se llama Jesucristo. Jesucristo. Si nuestro mensaje está basado simplemente en experiencias, o simplemente está basado en testimonios y no se habla de Cristo, si pasamos una hora hablando de nosotros y yo hice y no mencionamos a Cristo, en vano es lo que estamos hablando. El mensaje principal es Jesucristo. ¿Cuánto lo creen esta hermosa tarde? ¿Se atreve a adorarlo en esta tarde? Adora a Cristo en esta tarde, le adoramos. Él es fiel y verdadero. Y verdadero. Hermanos, estamos en una época que lo menos que escuchamos hoy es hablar del mensaje cristocéntrico. Se hablan de tantos temas y temas y temas, pero cuando vamos a ver son temas humanos. Entonces la pregunta es, ¿dónde ha quedado el creer en el Evangelio? Y el mismo Pablo lo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El apóstol Pedro dijo en la casa de Cornelio, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
en Hechos 10, capítulo 10, versículo 43. El apóstol Pablo dijo, de este dan testimonio. No dijo, de mí dan testimonio, no. El apóstol Pedro dijo, de este dan testimonio todos los profetas. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿qué testimonio daban los profetas? ¿De quién? Del Hijo de Dios, de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento daban testimonio. A ellos les fue revelado. Ellos profetizaron acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Vemos el proceso completamente en el Antiguo Testamento, cómo Dios separó a hombres para que se encargaran de anunciar que vendría el Salvador del mundo, Jesucristo. Y qué bueno es saber que esta tarde está en vuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Al sea la gloria y la honra, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre. El mismo Pedro dijo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo que el evangelio es poder para el que cree. Para el que cree. Y hemos hablado los jueves pasados en la enseñanza que cuando se produce este creer, es que ya el Espíritu Santo está tocando ¿qué? El corazón. De nosotros, de nuestra humanidad caída, no se produce el creer en Cristo. Esto lo produce el Espíritu Santo en vuestros corazones. El Espíritu Santo nos lleva al primer paso, arrepentimiento. El Espíritu Santo nos lleva al segundo paso, creer en el Evangelio, creer en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo dijo, el Evangelio es poder para el que cree. Para nosotros que estamos en Cristo Jesús, hoy el Evangelio es poder. ¿Para cuánto es poder de Dios el Evangelio? Amén. Pero para el hombre que está fuera de Dios, la mujer que está fuera de Dios, el sistema que está fuera de Dios, para ellos es como una locura. Para ellos es como algo hasta de burla, de señalamiento. A cuantos quizás aún familiares le han señalado, ahora te metiste a eso. Quizás amistades de años le han dicho, ya no podemos caminar juntos porque tú estás en ese camino. Incluso hay otros que dicen que es un camino de locos. O otros dicen es un camino para los viejos, para los más grandes, los más mayores. Porque el apóstol Pablo lo habló claramente. El evangelio es poder para el que cree. Aquellos que Dios llama a salvación, aquellos que Dios ha tocado el corazón y el Espíritu Santo está ahí, para nosotros es poder de Dios que se manifiesta aún en las pruebas, en el dolor, en la ansiedad, en la preocupación, en las preguntas. El evangelio, Jesucristo se manifiesta y nos dice a través de su palabra que Él es vuestra paz. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Damos gloria al Señor por Jesucristo. Los conversos de la iglesia primitiva eran llamados creyentes. Porque qué hermoso que allí, mientras los apóstoles estaban enfocados en la enseñanza de la palabra, llegaban hombres y mujeres y preguntaban cómo ellos podían ser ¿qué? Salvos, ser salvos. Pero no era que se daba en su naturaleza caída, era que el Espíritu Santo añadía a la iglesia cada día lo que eran de ser salvos. Por eso la iglesia primitiva les llamaba creyentes, porque llegaban arrepentidos, llegaban creyendo en aquel que fue crucificado y resucitó. ¿Sabe algo? Que cuando nosotros miramos el evangelio, para los conversos de la iglesia primitiva, para ellos llamarse creyentes, ¿saben por qué le daban este nombre? Porque ellos, sin haber visto, sin haber estado ahí cerquita de Jesús, el Espíritu Santo de Dios producía en ellos el creer, de tal manera que ellos reconocían a aquel que fue crucificado, también resucitó y está en vuestros corazones. De tal manera que aunque se levantaba la persecución, aunque sus vidas estaban en peligros, ellos proclamaban al Cristo resucitado, al Cristo de poder.
Y en esta tarde reconocemos a ese Cristo maravilloso de poder. Cuando vamos al primer libro de Corintios, el capítulo 1 y versículo 21, nos damos cuenta y vemos que ese arrepentimiento, punto número 1, número 2, creer en el Evangelio, es producto de Dios mismo. Porque dice el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es el vehículo que Dios se manifiesta para salvar al hombre? Los milagros. ¿Liberaciones? No. La proclamación de su palabra. ¿Por dónde es que comienza el oír? Comienza la fe. ¿Por dónde viene la fe? ¿Por el oír qué? La palabra. Porque los milagros y todas aquellas manifestaciones se daban en aquel tiempo aún para ¿quién? Para aquellos que eran ¿qué? Incrédulos. Aquellos que no creían. Pero hoy vemos a través de la palabra que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Queremos que Dios siga salvando, que a Él le toca esa parte. Usted sabía algo, el ser humano se atreve a cruzar esa línea y se atreven con el dedo señalar, Dios va a salvar a aquel no se salva. Yo he escuchado personas así, maestros, predicadores, que se atreven a decir, aquel sí que está salvo. ¿Y por qué está salvo? No, por la apariencia, porque como tiene una apariencia de piedad, pues ya está salvo. Pero quizás es un calumniador, quizás levanta testimonios en falso, ¿verdad? Falsos testimonios. Hermano, ¿quién sabe quién le toca salvar? ¿Quién sabe en aquel día quién pondrá a su derecha las ovejas y a su izquierda que las cabras? Dice la Biblia, es Dios. Nuestro trabajo es predicar la palabra. Nuestro trabajo es testificar de Cristo de gloria, el Cristo poderoso, el que ha de venir. Nuestro trabajo es reconocer que hoy estamos aquí por su gracia salvadora, que hoy estamos aquí no por nosotros, sino por lo que hizo Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Aquellos brazos abiertos esperando para darnos esperanza, para darnos una fe viva, eficaz, que es Cristo Jesús, Señor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Agradó a Dios salvar. Cuando vamos a las Escrituras dice que la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La palabra del Señor ahora para los creyentes no es un libro más. Ahora para nosotros es Dios hablando a vuestro corazón, hablando a vuestra vida. Para aquel que no es creyente es un libro más. Hay hombres que lo tienen en sus casas y familias como un libro más de biblioteca. Pero para los creyentes, los que han reconocido, los salvos, los nacidos de nuevo, este libro significa que Dios se comunica a nosotros, que Dios nos fortalece, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Queremos conocer a Dios, queremos que Dios nos hable. Aquí tenemos la palabra viva, eficaz. Un convertido en la iglesia primitiva era uno que había creído. O sea, era uno que había experimentado arrepentimiento y el creer en el Evangelio. Por eso dice que todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos, adorando. Un mismo propósito, una misma visión. Estaban todos juntos adorando. Estaban allí adorando al Señor. Y dice que también, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Y cuando dice que eran de un corazón, era que el corazón de Cristo estaba allí latente. Un solo corazón, una sola fe,
una sola sangre, un mismo espíritu estaba en ellos y les llevaba a glorificar y reconocer al Dios Todopoderoso. El tercer paso para ver cómo ser salvo, la palabra del Señor nos presenta el obedecer. Y cuando vemos esta palabra obedecer, muchas personas hoy piensan que por lo que ellos hacen o porque ellos se pararon un tiempo, Dios se tiene que mover o ya están salvos. Pero cuando vamos a la Escritura, obedecer, Cristo dijo en el sermón de la montaña: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia que habla aquí no es la obediencia de hombres, no es la obediencia a los sistemas religiosos, es la obediencia a la palabra de Dios. Y sabe algo, el obedecer es producto de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Porque la garantía de nosotros obedecer la palabra, la garantía de nosotros caminar en rectitud delante del Señor es la salvación de Jesucristo. Cuando Cristo llega al corazón nos va a llevar, ese Espíritu Santo nos va a llevar a obedecer. Nos va a llevar a reconocer su palabra. Nos va a llevar a reconocerle todos los días. Y aún en ese obedecer vamos a reconocer cuando fallamos. Y no nos vamos a esconder, sino que vamos a ir delante de la presencia del Señor y reconocer: Señor, te fallé, perdóname. Porque ese obedecer no es producto mío, es producto del Espíritu Santo. Y Cristo lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El autor de la epístola a los Hebreos escribió: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y cuando habla de la obediencia, es de aquellos que son creyentes. Porque no podemos exigirle a un no creyente que obedezca a las Escrituras, porque si todavía no ha nacido de nuevo, todavía no ha experimentado un arrepentimiento, todavía no cree en el Evangelio, no podemos decirle. Tiene que ser obediente a la palabra, porque ese obedecer es el package que viene cuando Cristo nos salva. Y entonces cuando Cristo nos salva, nosotros vamos por ese obedecer la palabra del Señor. Ese obedecer es reverencia ante el Dios de vuestra salvación. Ese obedecer es reconocer que el grande es Dios. Ese obedecer es que cuando Dios nos traza el camino o Dios nos ministra o nos contesta de la manera que nosotros no esperamos, que quizás nosotros teníamos ya un plan trazado, humanamente hablando, pero Dios responde de una manera que nosotros no estábamos preparados, no esperábamos la misma. Nosotros le decimos: Señor, obedeceré tu voluntad. Esa es tu voluntad, pues vamos adelante. Porque ese obedecer es producto del arrepentimiento, del creer en el Evangelio y de ese Espíritu Santo de Dios que habita en vuestros corazones. El cuarto punto: cómo ser salvo, es perseverar. Y cuando usamos la palabra perseverar, es aquí también donde muchos la han sacado de contexto, que me he encontrado con familias que me dicen que para ellos perseverar realmente en el Evangelio tienen que estar los 7 días en la iglesia o en el templo. Eso no es bíblico. Hay muchos que quizás tienen 7 días de servicio y alguien falta un día y hasta lo llevan al frente a confesar otra vez a Cristo porque pecó por faltar un día. Cuando vemos aquí el perseverar, no significa que tenemos que estar los 7 días en la iglesia. O hay otros que dicen: no, hay que estar 8 horas encerrado en el templo todos los días. Porque hay que perseverar, hay que perseverar. Cuando vemos la palabra perseverar, Cristo dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no es el perseverar como el hombre lo proyecta. Usted sabe que hay sistemas que dicen: este viene los 7 días, este está salvo. Yo he visto personas así, sistemas así que la persona va a 7 días, este sí está salvo. Incluso, si alguien falta, comienza desde el frente a juzgarlo. No, que aquel no vino este día, está en pecado. Le falló a Dios. Hermano, hay situaciones que van a llegar
Somos humanos. Imagínense que alguien tenga un virus, el flu, ¿verdad? Y llegue y contagie a todo el mundo. Entonces, ese es un verdadero cristiano y todos nos fuimos enfermos. No, hermano. Y se lo digo, ¿verdad? Son ejemplos porque hay sistemas que le exigen a la gente que si no están los 7 días, está en peligro la salvación, no está perseverando, hermano. Entonces, cuando uno va a la Biblia, no es bíblico. Entonces, cuando miramos, hay familias que están, ¿qué? Esposas abandonadas, porque el esposo dice que hay que estar los 7 días de la semana en el templo. Hay hijos que están diciendo, ¿y dónde está el tiempo de papá, de mamá? ¿Cuántos hijos de pastores no he tenido que atender en el proceso porque están en una rebeldía? Porque papá dijo, el ministerio es primero porque tengo que perseverar hasta el fin. He estado con hijos de ministros dando de terapia que me dicen, tengo un odio por el evangelio porque me robó a mi padre. Así me dicen. Porque mi padre me dijo que él tenía que perseverar y que para mí había tiempo cuando estaba disponible, si no, no. Entonces, bíblicamente, no está bien, es antibíblico. Cuando aquí dice perseverar, Cristo lo dijo claramente en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Significa que cuando llega el día oscuro, el día de prueba, el día que nos estremecen, miramos al cielo y decimos, Señor, tú sigues siendo mi Dios, mi Salvador. Aleluya. Eso es perseverar. Si llega a una enfermedad, decimos, Señor, en medio de esta enfermedad, tú sigues siendo mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Y aún más allá, llegó esta enfermedad. Si tú me sanas, amén. Si no me sanas, yo te seguiré adorándote hoy, mañana y siempre. Eso es perseverar. Los apóstoles perseveraban, predicaban pedradas, cárcel, azote. Salían de la cárcel predicando al Cristo resucitado. Aleluya. Eso es perseverar, el perseverar bíblico. Que en medio de las angustias, en medio del dolor, produce una alabanza para el Salvador y una gratitud. Señor, no entiendo esta situación, pero sé que estás conmigo como poderoso gigante. ¿Cuánto le da un aplauso al que vive en esta tarde? Aleluya. Poderoso el Señor. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo estuvieron los apóstoles, sus vidas? Hombres que estaban predicando al Cristo resucitado. La pregunta que les hago, ¿Dios los libró de la muerte física? ¿Cómo murieron ellos? ¿Muerte natural, tranquilito en sus casas? ¿O fueron unas muertes violentas por el sistema? Torturados, azotados, decapitados, aserrados. Y quizá alguien diga, pero entonces ¿dónde está el Dios que ellos predicaban? Pero ahí se refiere, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque hay algo más grande que la misma vida. El Dios, el dador de ella. Que un día estaremos con Él, iglesia. Habrá sufrimiento aquí en la tierra, pero hay un Dios que está con nosotros. Que llegará el día que el sufrimiento terminará. ¿Cuánto la adoran esta tarde? Iglesia, sé fiel hasta la muerte, nos dice el Señor, porque hay una corona que nos darán. En el proceso vamos a sufrir, en el proceso se van a levantar muchas situaciones, pero como se ha manifestado el arrepentimiento, se ha manifestado el creer en el Evangelio, se ha manifestado el obedecer la palabra de Dios, esto nos va a llevar ahora a perseverar. No hay vuelta atrás. Venga lo que venga, caminaremos hacia el frente, porque delante de vosotros está el dador de la vida. Y esto ocurre cuando el Señor toca el corazón y nos llama a salvación. Por eso, cuando vemos personas que dicen, yo vengo a Cristo, pero si no me da lo que yo quiero, pues no regreso más a Cristo. Pues ya comenzaron mal.
Otros sistemas se atreven a hacer el tipo de llamado: ven a Cristo y todos los problemas van a terminar. Yo he escuchado ese tipo de llamado: ven a Cristo y todos los problemas se te van a acabar. Enfermedad no tocará tu cuerpo. No tendrás escasez económica. ¿Hay alguien que está viviendo eso para que me dé la receta? Y he escuchado muchos: ven a Cristo y todo. Mira, se acabaron los problemas. Ahora es que comienzan. Ahora es que comienzan a pasarnos por el fuego. Ahora es que comienzan a ajustarnos. Ahora es que comienzan a quitarnos muchas cosas a veces que duelen. Pero en el proceso el Espíritu Santo nos dice: perseverar. Dios está contigo como poderoso gigante. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Y en ese perseverar vendrán momentos fuertes, porque la Biblia nos dice: en el mundo tendré ¿qué? Aflicciones. Pero esa palabra es para los justos, es para los creyentes. Pero dice también: confiad ¿en quién? ¿En el sistema o en el Dios de vuestra salvación? Porque Él ha vencido ¿a quién? Al mundo. No estamos solos. La salvación, iglesia, no consiste únicamente en empezar bien, sino en terminar bien. Esto es un paso, todos los días, paso a paso. En el proceso vamos a fallar. Por algo la Biblia dice: si 7 veces cayeres justo, se refiere a aquellos que Dios ha llamado. Si 7 veces cayeres justo, 7 veces Jehová lo levantará. Vamos a fallar en el proceso. Nos vamos a equivocar en el proceso, claro que sí, humanamente hablando, pero hay un Dios que nos sostiene, hay una salvación que nos sostiene, se llama Jesucristo, el Cristo vivo, aleluya. Esto no es cuestión de comenzar, y ese es el problema que tenemos hoy, que llega gente y de momento lo vemos hasta escuchamos por la radio, televisión, de momento de la nada. Pero cuando escuchamos lo que están enseñando, y quizás más adelante los vemos en el camino, frustrados. Porque esto no es cuestión de agarrar un micrófono. No es cuestión de estar en una radio, una televisión. No es cuestión de estar en las primeras planas del periódico. Esto es reconocer que perseverar significa que Él nos sostiene a nosotros. Y nos lleva de la mano aún por los momentos de dificultad, los momentos donde las preguntas afloran en vuestra mente, en vuestro corazón. Ahí está el presente para levantarnos. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que se desviaron de la fe porque no tuvieron y experimentaron un verdadero arrepentimiento, un creer en Cristo Jesús resucitado. Y vemos a uno de ellos que se llama Demás. Y dice la Escritura que Demás me ha desamparado amando este mundo. Este era un hombre que decía estar en la fe, pero llegó un momento fuerte y ¿qué pasó? Se desvió, se fue. Y no hemos visto personas en el camino así, que dicen: ya no quiero saber más de Dios porque llegó esta situación a mi vida, o llegó este problema, sea cual sea. O incluso he visto personas que dicen: no quiero saber de Dios porque no contestó lo que yo le estaba pidiendo. He visto personas que han estado hasta en unos ayunos al extremo que dicen: Dios no contestó, ya yo no quiero saber más porque me sacrifiqué y Él no contestó a mi favor. No se trata de vuestro sacrificio, se trata del sacrificio perfecto, Cristo Jesús. Lo que hizo Cristo en la cruz es completo, aleluya. No se trata que yo, por hacer lo que yo quiero hacer, voy a torcer el brazo a Dios, o Dios se tiene que mover a hacer lo que yo diga porque yo hice esto. No, es que hay una soberanía, hay una voluntad, y Dios conoce qué es lo mejor para sus hijos. Y es ahí el cuidado de Dios. Y este hombre se desvió. Y por eso, cuando vamos al primer libro de Juan 2:19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y hay que a veces hay muchas preguntas
Que usted ve hasta personas bien fogosas y que adoran a Dios con una fuerza y usted los ve que corren, ponen mano y de momento desaparecen. Porque llegó una situación y no quieren seguir más. Porque no se trata de lo que yo haga. 4 son las verdades importantes con relación a la salvación. Se las voy a repetir, concluir esta tarde. Número 1, es necesario el arrepentimiento. Primordial, necesario. Número 2, creer. Número 3, obedecer. Y 4, perseverar. Demos gloria a Dios, que en medio de las situaciones, Él nos sostiene. Y aquí estamos en esta tarde, gracias a Él, por Él, y Él mismo engrandeciendo su santo y bendito nombre. Dios te bendiga, este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.